Anuradha ya era un anciano cuando llegó al monasterio. Su pelo era plateado, pero el dolor que arrastraba era antiguo. Venía de lejos, en silencio, sin signos visibles. Se sentó ante el Buda como quien busca consuelo, no respuestas. Maestro, ¿por qué es mucho más fácil perdonar a un extraño que vivir con tu propia familia? Buda, con la serenidad de quien ha oído esta pregunta muchas veces, respondió: porque el extraño no comparte tu memoria. Pero cuando un familiar hace daño, también hace daño a lo que tú crees que es tu origen. Anuradha vino en busca de paz, pero trajo un corazón marcado por viejos resentimientos, críticas veladas, promesas rotas, ausencias prolongadas. Se había distanciado de su hermana, de un tío autoritario, de unos primos que le ridiculizaban cuando era joven, e incluso después de todo este tiempo, no podía quitarse de encima la sensación de que había hecho algo mal. Sentía culpa por haberse marchado, y al mismo tiempo, resentimiento por no haber sido acogido como esperaba. No quería justicia ni reconciliación, quería entender por qué le seguía doliendo tanto. Durante su juventud, Anuradha había intentado encajar. En cada visita familiar, en cada reunión, buscaba aprobación en sus gestos, en sus miradas, en sus conversaciones, pero siempre parecía fuera de lugar. Era el que hablaba poco, el que elegía un camino diferente, la que no seguía las costumbres familiares. Lo intenté, le decía a Buda. Intenté agradar, intenté explicar mis elecciones, pero todo lo que obtuve fue silencio, ironía, desprecio disfrazado de preocupación. Hasta que un día dejé de intentarlo. Buda le escuchó en silencio. No había juicios, solo presencia. Escuchar al maestro era como un espejo limpio, donde las palabras volvían al discípulo con más claridad que cuando fueron pronunciadas. Anuradha dijo que se distanció, no por orgullo, sino por cansancio. Cuando se dio cuenta de que las conversaciones eran siempre una disputa, de que su existencia parecía ser una molestia, comprendió que debía preservar su integridad, aunque eso significara cortar lazos. Pero, ¿era débil? ¿Debería haber insistido más? Buda respondió con calma. Hay lazos que nos elevan y lazos que nos atan al dolor. No te alejaste por debilidad, sino por sabiduría. No todas las familias entienden que el amor también es libertad. Esta frase caló hondo en Anuradha. No quería abandonar sus raíces. Solo quería poder existir en ellas sin que le hicieran daño. Pero cada intento de acercarse resultaba en juicios velados o mala voluntad disfrazada de afecto. Cuando voy de visita, siento que solo me toleran, confesó. Nunca celebrado, nunca aceptado. Buda le miró y le dijo: no viniste al mundo para ser comprendido por todos. A veces la sangre solo une el cuerpo, el espíritu elige dónde descansar. Aquella fue la primera vez que Anuradha sintió que no tenía que cargar con aquel dolor como un fracaso personal. Se dio cuenta de que la distancia no era abandono, sino protección. No era egoísmo, sino supervivencia emocional. El dolor seguía ahí, sí, pero ahora ya no era una carga secreta. Era algo que se podía mirar, comprender y gradualmente, tal vez disolver. Los días en el monasterio transcurrieron en silencio. Anuradha ya no era joven, pero en sus ojos había la inquietud de alguien que aún buscaba respuestas que el tiempo se negaba a dar. Tras su primer arrebato, no insistió en las preguntas. Paseó por los jardines, observó a los monjes más jóvenes y meditó. Pero en su interior una frase se repetía: ¿y si hubiera insistido más? ¿Y si hubiera aguantado un poco más? Buda, como siempre, observaba sin prisas. Una mañana se sentó junto a su discípulo, que miraba al cielo como quien lleva una ausencia en el pecho. ¿Crees que soy un hombre en paz, Anuradha? Sí, maestro. Un hombre que no ha sido corrompido por las penas del mundo. Buda respiró hondo. Miró al suelo frente a él y dijo: entonces es hora de contarte lo que no está en los discursos, pero vive en mi memoria. Anuradha le miró sorprendida. Nunca había imaginado que Buda hablara de sí mismo tan abiertamente. El maestro comenzó entonces. Antes de que me llamaran así, yo era simplemente Siddhartha, un hijo como cualquier otro,
Crecí entre columnas de mármol, rodeado de privilegios y promesas. Me dijeron que mi destino era gobernar, continuar el linaje, mantener el honor de la familia. ¿Y qué te hizo marcharte? El dolor de los demás, el sufrimiento que veía en los ojos de los que no tenían nada, los funerales, la enfermedad, envejecer, la certeza de que todo eso me llegaría a mí también algún día. Y cuando decidí marcharme, dejé atrás no solo el palacio, sino también a mi mujer y a mi hijo pequeño. Anuradha apartó la mirada, sintiendo que algo se le oprimía en el pecho. ¿Comprendieron tu decisión? No. Mi mujer lloró, mi padre se enfadó, mis tíos me llamaron desagradecido, los mayores de la familia me consideraron un desertor. Y durante muchos años cargué con este juicio silencioso. No hubo reconciliación inmediata, no hubo abrazo de perdón. El tiempo pasó. Y el tiempo hizo lo que las palabras no podían. ¿Cómo lo afrontaste? Con dolor al principio, luego con compasión, y finalmente con claridad. No podían entender algo que nunca habían buscado. No era malicia, era limitación. Anuradha bajó la cabeza. Sintió por primera vez que su historia no era una distracción, sino parte de algo más grande. El dolor de ser rechazado por parientes cercanos no era un defecto personal, era una realidad antigua, compartida incluso por el hombre que ahora le ofrecía consuelo. La mayoría de la gente espera que el lazo de sangre garantice la comprensión, continuó Buda, pero la comprensión profunda nace del alma y no siempre florece dentro del mismo hogar. El discípulo se dio cuenta entonces, no era el único que había roto lazos considerados sagrados. Tampoco era un pecador por haber optado por preservar su propia cordura alejándose. Incluso el iluminado había conocido el peso de decepcionar a los que amaba. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haberte ido? Buda sonrió con serenidad. Me arrepentiría si me hubiera quedado y hubiera muerto en silencio. A veces el sufrimiento es el precio de la transformación. Anuradha respiró hondo. Aquella conversación no borraba el dolor, pero le daba un nuevo lugar. Ahora el dolor no era un error, sino un peldaño, y en el fondo lo sabía. Su camino también se estaba abriendo, no para borrar el pasado, sino para dejar de ser su prisionera. Tras su conversación con el maestro, Anuradha se sintió más ligera, pero aún le rondaban preguntas por la cabeza. Empezó a observar a otros discípulos, jóvenes, serenos, muchos con historias difíciles, pero con un brillo en los ojos que aún no reconocía en sí mismo. Durante una comida silenciosa, se miró las manos y pensó en su hermana mayor. Recordó, cuando eran niños, cómo le protegía de los comentarios crueles de sus primos y cómo con el tiempo se había convertido en una mujer fría y controladora, siempre dispuesta a juzgarle por sus decisiones. También pensó en el tío que le había criado durante un tiempo y que solía decirle, casi como una burla, «Nunca serás como los demás». Fue en estos recuerdos en los que tropezó. En cada gesto, por pequeño que fuera, había una expectativa incumplida, una mirada que esperaba ver, un abrazo que nunca llegaba. En cada visita a la familia, incluso cuando llevaba regalos, palabras amables y buen humor, se iba con el pecho más vacío que cuando llegó. Esperaba calidez. Recibí indiferencia. Esperaba comprensión. Oí juicios. Sentado a la sombra de una higuera, habló en voz baja. «Maestro, ¿por qué seguimos esperando algo que nunca llega?» Buda, que estaba a su lado, respondió en voz baja. «Porque creemos que el afecto es natural entre aquellos que comparten la sangre, pero el verdadero amor no nace de una conexión física. Se cultiva como se planta un árbol». Anuradha permaneció en silencio. Buda continuó. «Muchos esperan flores de una tierra que nunca ha sido regada, padres que nunca han sido amados, hermanos que han crecido con comparaciones, tíos a los que se ha enseñado a ocultar sus sentimientos. ¿Cómo pueden saber ofrecer afecto si nunca lo han conocido?» Estas palabras le golpearon inesperadamente. Nunca se había permitido pensar en ello. Se había pasado la vida buscando muestras de amor, quejándose de lo que faltaba,
exigiendo gestos que quizá esos familiares nunca supieron expresar. Entonces, ¿es culpa de ellos?, preguntó, no con acusación, sino con sincera duda. No se trata de culpa, respondió Buda. Se trata de límites. No todos han aprendido lo que es el afecto, y muchos tienen miedo de sentirlo. Esperar ternura de alguien que ha vivido en la rigidez es como esperar miel de la piedra. La frustración no viene de la otra persona, viene de la expectativa. Anuradha bajó la cabeza. Por primera vez empezó a cuestionarse no el comportamiento de sus parientes, sino su insistencia en esperar que fueran diferentes. Esperando una llamada, esperar un gesto, esperar que el tiempo curara lo que nunca se había curado. «Así que debería dejar de esperar», murmuró. «No se trata de renunciar», dijo Buda. «Se trata de aceptar lo que es. No tienes que renunciar al amor, pero puedes renunciar a la idea de que llegará como tú quieres. A veces, el amor que más cura no es el que recibes, sino el que aprendes a darte a ti mismo». Estas palabras acompañaron a Anuradha durante toda la tarde. Caminó solo por el monasterio, sin prisa. Por primera vez, no sintió el peso de no haber sido bienvenido. Se dio cuenta de que tal vez su error había sido querer elegir en el lugar equivocado. Y allí, bajo el cielo despejado y el silencio de los árboles, empezó a darse cuenta. Cuando esperamos demasiado de los demás, no cuidamos el espacio donde realmente puede nacer el amor, dentro de nosotros mismos. Había algo en las palabras de la familia que no desaparecía con el tiempo. Anuradha se dio cuenta claramente ahora que se acercaba a la vejez. Había superado muchas cosas: dificultades económicas, pérdidas, fracasos, enfermedades. Pero ciertas frases dichas por familiares hacía décadas seguían sonando tan claras como si las hubieran pronunciado el día anterior. Recordaba, por ejemplo, cuando, tras un pequeño logro, quiso compartirlo con sus primos. Como respuesta escuchó: «No te dejes llevar demasiado. Sabes que nunca has sido el más listo de la familia». Se lo dijo con una risa en los labios, como si fuera una broma. Pero aquella frase nunca le abandonó. También estaban los comentarios disimulados que se hacían en reuniones, fiestas o encuentros de fin de curso. «Siempre has sido el sensible, ¿verdad? Frágil. No entiendo cómo puedes soportar vivir así, tan fuera de la norma familiar. Deberías haber hecho como tu hermano. Ese funcionó». Buda se dio cuenta de que había un peso en los ojos de su discípulo, incluso en los momentos de silencio, como alguien que carga con recuerdos que vuelven sin avisar. «¿Duelen más las palabras de los familiares?», preguntó Anuradha. «Duelen más cuando uno las cree», respondió el maestro. «Pero, ¿cómo no voy a creerlas si las he oído desde niña? Porque la repetición no convierte una mentira en verdad, solo hace que resuene más fuerte en tu interior». Anuradha sintió una mezcla de rabia y tristeza. No era solo lo que decían, también era lo que no decían. Los fríos silencios, los cambios de tema, la falta de interés camuflada de formalidad, la falta de reconocimiento. A veces no era el ataque directo lo que más dolía, sino la falta de afecto. Buda dijo entonces algo que el discípulo nunca había considerado: una palabra negativa. De un extraño es como una piedra arrojada a un estanque. Hace olas pero desaparece. En cambio, las palabras de alguien a quien amas son como semillas sembradas en lo más profundo de tu alma. Crecen en silencio y un día, sin previo aviso, lo cubren todo. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Anuradha. Había construido una vida decente, cultivado la sabiduría y ayudado a la gente. Pero en su interior aún había raíces venenosas plantadas en su infancia y juventud, raíces que crecían cada vez que recordaba reuniones familiares en las que se sentía fuera de lugar, donde todo lo que decía parecía incorrecto, donde su presencia se soportaba pero nunca se celebraba. «¿Entonces no hay cura?», preguntó. «Sí que la hay», respondió Buda, «pero no viene de escuchar lo que esperabas, viene de elegir qué voz quieres alimentar en tu interior. Y si no puedo olvidar, no tienes que olvidar, tienes que transformarte. El dolor mirado con sinceridad ya no te controla, se convierte en un simple recuerdo,
ya no manda, solo existe. Anuradha cerró los ojos. Por primera vez se dio cuenta de que tal vez nunca sería escuchado como le gustaría. Quizá nunca recibiría palabras amables de quienes le despreciaban. Pero ahora sabía que podía decirse a sí mismo lo que nunca le habían dicho. Y en ese gesto silencioso de hablarse amablemente a sí mismo, empezó a romper el ciclo que siempre le había atado. La decisión de alejarse no fue tomada irreflexivamente. Durante años, Anuradha intentó mantener los lazos con su familia. Escribió cartas, hizo visitas, envió regalos en fechas señaladas. Siempre estaba dispuesto a perdonar, siempre dispuesto a empezar de nuevo. Pero la respuesta era siempre la misma: indiferencia, juicios velados, comparaciones con otros parientes, silencios pesados, hasta que un día se dio cuenta de que mantener la cercanía era demasiado costoso. No en dinero, sino en paz. Maestro, ¿es posible amar y mantener la distancia al mismo tiempo? Buda le miró atentamente y respondió: amar no siempre significa estar cerca. A veces, la mayor demostración de amor por uno mismo es alejarse, de donde el alma está siendo sofocada. Durante mucho tiempo, Anuradha creyó que el verdadero amor requería resistencia, que tenía que soportarlo todo: comentarios mezquinos, falta de respeto, frialdad, en nombre de la unidad familiar. Pero no se daba cuenta de que, al insistir en mantener un vínculo deshilachado, estaba anulando partes de sí misma. Callaba ante las ofensas para evitar confusiones. Se tragaba su orgullo para mantener la armonía. Llegaba a casa con el estómago revuelto, pero se decía a sí mismo que era mejor que pelearse. Lo que sentía no era rabia, explicaba a Buda. Era una mezcla de cansancio y decepción, como si mi presencia nunca hubiera sido deseada, solo tolerada. El maestro guardó silencio un momento y luego dijo: mucha gente piensa que permanecer presente es un signo de fortaleza, pero también hay grandeza en saber cuándo hay que marcharse y dignidad en reconocer cuándo quedarse se ha convertido en una carga. Esas palabras encontraron eco en algo que Anuradha nunca había nombrado. No se fue porque dejara de amar. Se fue porque se dio cuenta de que allí ya no había espacio para crecer. Irme me liberó, pero también me llenó de culpa, confesó. Siento que he fallado a mi familia. Fallaste al no abandonarte. Antes, respondió Buda con serenidad. La culpa que sientes proviene de la idea de que toda familia debe estar unida, pero la unidad sin respeto es una prisión. La distancia, cuando es necesaria, es el terreno donde puede florecer la dignidad. Anuradha empezó a recordar las veces que había vuelto a casa con el alma agotada, las reuniones en las que evitaba hablar de sí mismo para no hacer el ridículo, las reuniones en las que sentía que todos esperaban que se disculpara por ser quien era, y se preguntaba: ¿por qué me empeñé tanto en encajar donde siempre me dejaban fuera? Pero, ¿y si un día vienen a buscarme?, se preguntó. Entonces, sabrás por la forma en que se acerquen a ti si hay sitio para un nuevo comienzo. Pero hasta entonces ocúpate de tu campo. No esperes que el otro te traiga semillas cuando puedes aprender a plantarlas tú mismo. Fue en ese momento cuando Anuradha se dio cuenta de que la distancia no era falta de amor. Era la forma más clara de decir: me respeto a mí misma. No quería venganza, ya no guardaba rencor, pero necesitaba la ausencia para encontrar su propio centro. Y allí, en aquel silencio lleno de significado, sintió lo que no había sentido en mucho tiempo: ligereza. Anuradha se había pasado la vida cargando con las marcas de lo que había oído y de lo que no había recibido. Pero, con el tiempo, a medida que se sumergía en las enseñanzas de Buda, empezó a darse cuenta de que las personas que le habían hecho daño también podían estarlo. Maestro, ¿y si ellos también han sufrido?, preguntó un día mirando al suelo. Entonces habrás dado el primer paso para dejar de ser su prisionero, respondió Buda. Anuradha guardó silencio. Nunca había pensado así. Había crecido creyendo que los adultos sabían lo que hacían, que los tíos, los primos mayores, la hermana mayor,
todos actuaban con plena conciencia, pero ahora, mirando atrás con más claridad, empezaba a sospechar que tal vez solo repetían lo que ellos también habían vivido. Recordó a su tío, que siempre le criticaba. Un hombre duro y de pocas palabras. Solía decir que un hombre de verdad no siente, solo aguanta. Ahora Anuradha se preguntaba quién le había dicho eso a su tío cuando era niño. También recordaba a su hermana, tan estricta, tan exigente con todo el mundo, incluida ella misma. ¿No anhelaba ella también un afecto que nunca recibía? ¿No había aprendido a mostrar afecto porque nadie se lo había enseñado? Maestro, es extraño. Cuando empiezo a ver su dolor, el mío parece más soportable. El dolor compartido se convierte en comprensión, dijo Buda. No borra lo que se ha hecho, pero te libera del papel de víctima eterna. Anuradha reflexionó. Siempre había pensado que la compasión significaba excusar los errores de los demás, pero ahora se daba cuenta de que la verdadera compasión no exige olvidar ni aprobar, solo comprender. ¿Y si nunca admiten lo que han hecho? Quizá nunca lo hagan, respondió el maestro. Muchos prefieren el silencio a la vergüenza, pero tu curación no depende de lo que digan. Depende de cómo veas todo esto a partir de ahora. Era una verdad incómoda, pero también liberadora. Ya había perdido demasiado tiempo esperando que el reconocimiento viniera de fuera. Quizá lo que faltaba no era una petición de perdón, sino una nueva forma de ver. Anuradha empezó a recordar no solo los momentos de dolor, sino los detalles olvidados. La vez que su hermana le dio un trozo de pan más grande cuando aún eran niñas. La mirada preocupada de su tío cuando cayó enfermo, aunque estuviera disfrazada de indiferencia. Pequeños gestos que había ignorado, eclipsados por la pena mayor. Todos llevamos algo, decía Buda. Nadie llega intacto a la edad adulta, y muchos de los que hacen daño lo hacen porque también han sido heridos. Esta toma de conciencia no convirtió a los parientes de Anuradha en personas afectuosas, pero sí le permitió dejar de esperarlos con el corazón en un puño. Ahora lo entendía. Cada uno daba lo que podía con las herramientas que tenía, y a veces lo poco que ofreces es todo lo que has aprendido a dar. El dolor seguía siendo real, pero ahora se veía bajo una luz diferente. Y bajo esta luz, Anuradha empezó a caminar con más compasión por los demás y por sí mismo, por haber tardado tanto en verlo todo. Ya no luchaba por ser comprendido, ahora intentaba comprender. Y este movimiento silencioso fue el comienzo de la curación que tan desesperadamente había buscado. Por mucho que hubiera comprendido las heridas de los demás, Anuradha seguía arrastrando una inquietud. Era como si detrás de toda la compasión recién descubierta hubiera algo sin resolver. Había aceptado el distanciamiento, comprendido los límites de sus parientes, perdonado en silencio, pero seguía sintiendo un nudo en la garganta cuando recordaba ciertas escenas, la voz de su hermana acusándole de egoísmo, el frío desprecio de su tío durante sus encuentros, las miradas que lo atravesaban como si fuera un extraño. Nada de eso había desaparecido, solo estaba oculto, esperando una oportunidad para volver. Durante su meditación matutina, se dio cuenta de que lo que le corroía no era la tristeza, sino la rabia. Rabia por haber sido ignorado, rabia por haber sido juzgado sin defensa, rabia por haber dado tanto y haber recibido tan poco. Le daba vergüenza admitirlo, pero era la verdad. La ira seguía ahí, silenciosa pero viva. Más tarde, sentado junto a Buda, reveló este sentimiento. Creía que lo había superado, pero todavía hay una parte de mí que quiere que sufran lo que yo sufrí. Buda asintió sin reproches. La ira es un visitante astuto. Se disfraza de justicia, pero se alimenta de dolor. Anuradha apartó la mirada. ¿Y cómo te libras de ella? He intentado olvidar, he intentado perdonar. El error está en intentar deshacerse de la ira como quien aparta algo. No desaparece con esfuerzo, desaparece con la conciencia. Conciencia, sí, observar, sentir, aceptar, sin resistirse, sin justificar. Solo reconoce, esto está en mí ahora, y permitir que se vaya cuando esté listo para irse.
Anurada permaneció en silencio. Empezaba a darse cuenta de que luchar contra la ira era una forma de alimentarla. Cuanto más intentaba negarla, más arraigaba. Hay una parte de mí que aún desea que algún día alguien de la familia diga, «Tenías razón», confesó. Eso no es rabia, es un deseo de validación, y ese deseo es el último eslabón que te une al dolor. El discípulo respiró hondo. Sabía que nunca escucharía esas palabras. Sabía que para su familia siempre sería el apartado, el diferente, el que no seguía las reglas. «Entonces no hay esperanza. Hay liberación», dijo Buda, «no de la historia, sino de la necesidad de que tenga un desenlace justo. La paz no nace cuando la otra persona cambia, nace cuando dejas de esperar». Anurada lo comprendió. La rabia que aún sentía no era solo dolor, también era frustración por no haber sido reconocida, pero ahora se daba cuenta de que ese reconocimiento era una carga, algo que le mantenía atrapado en el pasado, las mismas caras, las mismas palabras. Esa noche se sentó frente a la luna llena, no pidió nada, no se quejó, simplemente se quedó allí, dejando que la ira existiera, sin control. Y cuando llegó la mañana, se dio cuenta de que había disminuido. No había desaparecido, pero había perdido fuerza, porque por primera vez no estaba intentando vencerla, simplemente estaba dejando de ser su siervo. Con el tiempo, el silencio se hizo más acogedor que cualquier intento de reconciliación. Anurada había pasado la mayor parte de su vida intentando agradar. Andaba con cuidado, sopesaba las palabras, disimulaba las decepciones. ¿Y para qué? Para mantener intacta su imagen ante personas que nunca le habían visto de verdad. «Maestro, durante mucho tiempo, todo lo que hice fue para que se sintieran orgullosos de mí», confesó. Y sin embargo, nunca hubo un gesto, una palabra, una mirada que dijera, «Lo has hecho bien». Buda le escuchaba como siempre, sin prisas. Vivir esperando el reconocimiento es como caminar bajo el sol, llevando una sombra a la espalda. La sombra nunca se dobla, solo desaparece cuando la luz viene de dentro. Anurada sintió el peso de estas palabras. Por primera vez, vio con claridad hasta qué punto se había moldeado para encajar en espacios estrechos. Calló para no contradecir, escondió sus sueños para no parecer arrogante, anuló deseos para preservar lazos frágiles. Hizo todo esto por miedo a perder lo poco que tenía, pero al final se perdió a sí mismo. Entonces, ¿era débil? No. Eras alguien que quería amar y ser amado, y por eso lo intentaste de todas las formas posibles, pero ahora es el momento de dejar de disminuirte para ser aceptado. La aceptación que viene de fuera es efímera. La aceptación que viene de dentro es liberadora. Durante años, Anurada buscó la aprobación en las palabras de los demás. Creía que solo tendría valor cuando fuera reconocida, cuando alguien dijera, «Estamos orgullosos». Pero ninguno de esos momentos ocurrió, que ahora se daba cuenta de que quizá nunca lo harían, y eso estaba bien. Ya no era necesario que se acordaran de él en los cumpleaños, ya no dolía tanto saber que no vendrían visitas. Lo que antes parecía abandono, ahora era espacio. Lo que sonaba a rechazo ahora sonaba a libertad. El que necesita ser visto por todos se olvida de verse a sí mismo, dijo Buda. Pero el que se ve a sí mismo de verdad ya no depende de los aplausos. Anurada empezó a hacer cosas que nunca antes se había permitido. Escribió reflexiones en trozos de papel aunque nadie las leyera. Ayudaba a monjes jóvenes, no para llamar la atención, sino porque le complacía compartir. Empezó a caminar con más ligereza, a escuchar sin necesidad de responder, a existir sin pedir permiso. Poco a poco se dio cuenta de que no necesitaba demostrar nada a nadie, y que para ciertos ojos nunca sería suficiente, no por falta de méritos, sino por la limitación de su mirada. La mayor prisión, dijo Buda, es aquella en la que entras para ser aceptado por los demás, y la mayor escapatoria es aprender a ser suficiente. Anurada no se volvió indiferente. Aún recordaba a su hermana.
Seguía pensando en su tío, seguía teniendo recuerdos, pero ya no dirigían sus decisiones, no decidían su estado de ánimo, no interferían en la paz de sus días. Ahora, cuando se despertaba, no cargaba con la ansiedad. Cuando oía risas que venían de lejos, no se preguntaba si hablaban de él. Cuando veía grupos reunidos, no se sentía excluido. Simplemente los seguía, porque por fin había descubierto algo que le había llevado toda una vida a comprender. La paz no depende de la aceptación de los demás, sino que comienza en el momento en que te aceptas por completo a ti mismo. Una tarde, mientras las sombras de los árboles se alargaban sobre el suelo, Buda se acercó a Anuradha, que observaba el lento movimiento de las nubes. El discípulo ya no mostraba el semblante sombrío que tenía cuando llegó. Sus ojos aún reflejaban anhelo, pero ahora había serenidad. La inquietud parecía haberse transformado en algo más profundo: aceptación. Buda se sentó a su lado y, como quien habla de algo lejano, comenzó: ¿Conoces la historia de mi hijo? Anuradha miró al maestro con sorpresa. Nunca había oído a Buda hablar de Rahula con tanto detalle. Solo sabía que se había marchado cuando el niño era aún pequeño. Cuando dejé el palacio, él era solo un bebé. Sabía que esta decisión traería dolor, no solo para mí, sino para todos los que se quedarían atrás. Pero también sabía que si me quedaba allí, negaría mi propia naturaleza. Anuradha escuchaba en silencio, atenta a cada palabra. Durante muchos años, no supe nada de él, y durante ese tiempo, cargué con un silencio más grande que cualquier juicio externo. El silencio de lo no dicho, de lo no vivido. ¿Y te perdonó? Buda respiró hondo antes de responder. Rahula vino a verme cuando ya era joven. No me pidió explicaciones, no exigió respuestas, solo dijo: quiero aprender de ti. No hubo discusiones, ni ajustes de cuentas, solo presencia. A veces el perdón no necesita ser dicho, se revela en el gesto de quedarse, incluso después del dolor. Anuradha cerró los ojos un momento. Le conmovió profundamente, no porque esperara que su familia acudiera a él de la misma manera, sino porque por fin se dio cuenta de que algunas reconciliaciones suceden en el tiempo de otra alma, que otras simplemente nunca suceden, y ambas son válidas. «Maestro, ¿y si no viene nadie?», preguntó. «¿Y si la vida acaba así, con distancias nunca superadas? Entonces deja que termine en paz. No necesitas su regreso para estar completo. La ausencia no disminuye lo que has construido dentro de ti». Aquella tarde, Anuradha se dirigió a un pequeño santuario del monasterio. Se sentó frente a la llama que parpadeaba en el interior de la lámpara. Miró fijamente a la luz y no pidió nada, no deseó nada, solo reconoció el camino que había recorrido. Recordó su infancia, los rostros que se habían desvanecido con el tiempo, los nombres que ya no eran portadores de dolor. Sintió gratitud no por lo que había recibido, sino por haber aprendido a no depender más de ello. Al día siguiente, cuando se encontró con Buda, se inclinó profundamente. «No», dijo ni una palabra. Ya no era necesario. El maestro se limitó a sonreír, como quien ve cerrarse un círculo sin prisa, y dijo: «Ahora eres libre, porque has aprendido a vivir sin exigir que los demás cambien para que tú puedas descansar». Anuradha permaneció en el monasterio hasta el final de sus días. Nunca hubo una carta de su hermana, ningún mensaje de sus tíos, ni visitas de sus primos, pero tampoco hubo tristeza. La ausencia ya no se interpretaba como abandono, sino como parte del camino que había elegido seguir. Y así, en silencio, rodeado de árboles y viento, encontró lo que había estado buscando: una paz que no depende de nadie más que de sí mismo. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios con la palabra paz interior. Así sabré que esta historia te ha llegado de verdad. Si algún pasaje te ha llegado al corazón, escríbelo. Y si tú también has experimentado algo parecido, comparte tu experiencia. Tu historia podría ayudar a otros a encontrar alivio también. No olvides darle a me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún contenido. Aquí siempre tendremos un espacio para la reflexión, la verdad y la transformación. Nos vemos en el próximo vídeo. Quédate en paz.